Normalmente los sistemas de administración pública tienen unas fallas, unas rigideces que hacen poco eficiente el sistema, y sobre todo cuando se carece de una administración altamente especializada. En algunos países europeos tienen sistemas públicos porque tienen una administración extremadamente competente, con una infraestructura administrativa, con marcos regulatorios eficientes. Eso no pasa en Colombia. En Colombia realmente lo que dice la representante es cierto. Cuando uno contrasta lo que era el sistema de salud antes de la Ley 100, pues lo que encontraba era un sistema de recursos públicos mal administrados, capturados por redes políticas, y entonces ese sofisma de que lo público es de todos terminaba siendo un gran insulto a la inteligencia, porque terminaba siendo de unos pocos que eran los que administraban los recursos. Y entonces, digamos, un país con los indicadores de corrupción de Colombia, pasar de un sistema semipúblico, semiprivado, porque hay que recordar que el marco regulatorio sigue siendo público, los recursos siguen siendo públicos, pero la intermediación entre la prestación del servicio y los usuarios del servicio, pues la termina realizando pues empresas de naturaleza privada. Creo igualmente, Yair, que esta reforma, a mi modo de ver, tiene demasiadas fallas. Yo pienso como constitucionalista que soy, que el filtro de la Corte difícilmente lo podría pasar. Podría pasar, sí. ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de un sistema administrativo, se trata de un sistema administrativo que es una condición necesaria para hacer efectivo un derecho fundamental sí, como el derecho a la salud. Y evidentemente, pues esto debió haber pasado por la Comisión Primera. En el caso, digamos, actual, es factible, incluso yo pensaría que la posibilidad de éxito que tiene el Senado va a ser mucho menor que a nivel de Cámara. ¿Por qué? Porque ya se habrá dado la elección, los resultados de octubre, muchos de estos partidos van a ganar alcaldías, gobernaciones, y paradójicamente esta situación está casi que anticipando el clima preelectoral del 2026. Y muchos de estos partidos podrían llegar a la conclusión de que podrían tener mejores resultados oponiéndose a la reforma en el Senado, y las posibilidades, pensaría yo, de éxito que tendría la reforma del Senado no va a ser si el gobierno mantiene esa obstinación de considerar que estatizando una función tan compleja como esta puede dar una respuesta eficiente. Todos los datos indican que eso es un salto al vacío. Y evidentemente, pues acá, en el caso de Colombia, sería lamentable que un sistema que logra un nivel de aseguramiento del 99%, sí, o sea, es el más alto de América Latina. En cobertura. En cobertura. Ahora, hay fallas en calidad, y aquí eso tiene que ver también con la geografía, con la economía, con la sociología. Sí, en los cascos urbanos es mucho más concentrado. ¿Qué se podría? Que es un tema que lo debatimos aquí en el pasado, y yo lo sugerí. Decía, hombre, en Colombia podríamos hacer eso que siempre he defendido, es un mapa de pobreza, y decirle a las grandes GPS, vea, ustedes no se pueden quedar solamente con las grandes ciudades, sino que tienen proporcionalmente que asumir la gestión en aquellos territorios donde no hay incentivos económicos por el bajo recaudo que genera, pero entender que como es un sistema de salud requiere unos mínimos de solidaridad y de corresponsabilidad, de tal manera que los mejores lleguen allá donde no hay nadie. No es solamente un tema de recursos, eso que mencionaba, por ejemplo, el tema de llenar el país de hospitales de alta complejidad. No, tú los concentras allá donde hay más población, pero lo que puedes tener es un sistema de transporte eficiente, claro, con aviación, con transporte terrestre y demás, para efectos de que aquellos puedan llegar y tener ese sistema esta ecuación público-privada en Colombia ha demostrado que ha sido eficiente, que hay cosas que se deben corregir, pero lo peor que podríamos hacer es dar ese salto. Me recuerda un poco, y termino con esto, a la propuesta que hizo Petro en algún momento de volver a crear el EDIS en Bogotá y que la basura la recogiera una empresa pública. Terminaron comprando un montón de camiones viejos que no sirvieron para nada, la plata se perdió, y finalmente pues el sistema de recolección de basura en Bogotá se mantuvo en manos de empresas privadas, que yo creo que lo que sí debe hacer el gobierno es mirar cómo controla mejor la inversión de los recursos para efectos de evitar situaciones como las que señalaba, en donde unas GPS se quedaron con la plata y quebraron los hospitales. Los hospitales y las clínicas, sí. Muchas gracias, doctor Álvaro Navas.